Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este su canal, el rincón donde celebramos el amor en todas sus formas y manifestaciones. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de sol, sonrisas y por supuesto, mucho amor. Hoy nos vamos a sumergir en un romance que ha cautivado a miles, un romance que se respira a sal, que se mece con las olas y que brilla con la intensidad del sol Mediterráneo. Sí, hoy vamos a hablar del romance épico entre Afra y Mert, junto al mar. Prepárense para suspirar, para emocionarse y para creer en la magia del amor verdadero, porque lo que tenemos para ustedes hoy es simplemente espectacular. Antes de que nos lancemos de cabeza a esta aventura romántica, quiero pedirles un pequeño favor. Si este es su primer vídeo en nuestro canal, o si simplemente se han estado resistiendo a darle al botón de suscribirse, ahora es el momento perfecto. No se pierdan ni un solo vídeo lleno de amor, romance y sorpresas que tenemos preparados para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Y ahora sí que comience la magia. Prepárense porque vamos a desentrañar los momentos más mágicos, esos instantes que nos han hecho creer en el poder del destino y en la chispa innegable que existe entre Afra y Mert. Desde el primer cruce de miradas, allá por donde comenzó todo, hasta las sonrisas cómplices que lo dicen todo sin necesidad de palabras, vamos a revivir cada detalle de esta historia que nos ha robado el corazón. ¿Se acuerdan de ese primer encuentro? ¡Ay, Dios mío! La tensión palpable en el aire, la torpeza encantadora de ambos, las miradas que se cruzaban y se esquivaban con la misma rapidez. Era evidente que algo especial estaba a punto de suceder. Ese momento grabado a fuego en nuestras memorias, fue la chispa que encendió la llama de este romance épico. ¿Quién diría que un simple choque fortuito podría desencadenar una historia de amor tan profunda y significativa? Pero analicemos un poco más ese primer encuentro porque, mis queridos románticos, no fue un simple choque y ya. ¡Oh no! La escena era digna de una película de comedia romántica. Afra, con su melena ondeando al viento y unas gafas de sol que intentaban disimular su nerviosismo, corría para no perder el último ferry a la isla vecina, donde planeaba pasar un fin de semana de relax y desconexión. Mert, absorto en sus pensamientos y escuchando música a todo volumen, caminaba en dirección contraria. ¡Bum! El choque fue inevitable. Afra tropezó, sus gafas de sol salieron volando y sus pertenencias se esparcieron por el suelo. La reacción de Mert fue instantánea. Se quitó los auriculares, se agachó para ayudar a Afra a recoger sus cosas y le ofreció una mano para que se levantara. «Lo siento muchísimo», exclamó Mert con la voz cargada de preocupación. Afra, un poco aturdida pero sonriendo, respondió: «No te preocupes, estoy bien. Creo que necesito urgentemente unas vacaciones». Fue en ese instante, mientras sus manos se rozaban al recoger un libro de poemas, que sus miradas se cruzaron por primera vez. Unos segundos que parecieron una eternidad. Un chispazo. Una conexión inexplicable. Y luego las primeras citas. ¡Ay, qué recuerdos! Esas conversaciones interminables bajo la luz de la luna, los paseos por la playa con el sonido de las olas como banda sonora, las risas compartidas y los secretos susurrados al oído. Cada cita era una nueva aventura, una oportunidad para conocerse más a fondo y para descubrir la conexión innegable que los unía. ¿Recuerdan cuando Mert le regaló a Afra esa concha marina tan especial? ¡Qué gesto tan dulce y romántico! Y la cara de Afra de pura felicidad. Se notaba que ese pequeño detalle significaba el mundo para ella. Pero esas primeras citas no estuvieron exentas de nervios y momentos divertidos. En su primera cena, en un pequeño restaurante a la orilla del mar, Afra, intentando impresionar a Mert con sus conocimientos sobre vinos, pidió uno que resultó ser terriblemente amargo. Mert, con una sonrisa comprensiva, le sugirió cambiarlo por uno más dulce y afrutado. Afra, avergonzada pero agradecida por la discreción de Mert, se dio cuenta de que podía ser ella misma con él, sin necesidad de fingir ser alguien que no era. Otro momento memorable fue cuando fueron a nadar juntos por primera vez. Afra, a pesar de su entusiasmo inicial, le confesó a Mert que le tenía un poco de miedo al mar. Mert, sin dudarlo, la tomó de la mano y la acompañó poco a poco hacia el agua. Le enseñó a flotar, a respirar correctamente y a disfrutar de la sensación de las olas en su cuerpo. Afra, sintiéndose segura y protegida en los brazos de Mert, superó su miedo y descubrió una nueva pasión. Pero como en toda historia de amor épica, no todo fue un camino de rosas.
También hubo momentos difíciles, obstáculos que superar y malentendidos que resolver. Pero incluso en esos momentos de tensión, Afra y Mert demostraron la fortaleza de su amor. Supieron comunicarse, perdonarse y luchar por lo que sentían el uno por el otro. Esa capacidad de superar los obstáculos juntos es lo que hace que su relación sea tan inspiradora y admirable. ¿Recuerdan esa discusión que tuvieron en medio de la tormenta? Pensábamos que todo se había acabado. Pero al final, lograron reconciliarse y salir fortalecidos de esa experiencia. Esa es la verdadera prueba del amor, ¿no creen? Ah, la tormenta. ¡Qué momento tan dramático! Afra, impulsiva y apasionada, había tomado una decisión importante sin consultarle a Mert. Mert, más reflexivo y reservado, se sintió herido y decepcionado. La discusión comenzó como un simple desacuerdo, pero rápidamente escaló hasta convertirse en una batalla de reproches y acusaciones. La tensión era palpable, las palabras eran afiladas y el silencio ensordecedor. La tormenta que rugía afuera parecía reflejar la tormenta que se desataba en sus corazones. Afra, arrepentida por su impulsividad, intentó disculparse, pero Mert estaba demasiado dolido para escucharla. Se alejó de ella, la dejó sola en medio de la tormenta. Afra, sintiéndose culpable y desesperada, corrió tras él, gritando su nombre. Pero Mert no se detuvo. Siguió caminando, alejándose cada vez más. Al día siguiente, después de una noche en vela, ambos se dieron cuenta de que estaban cometiendo un error. Se necesitaban el uno al otro, y dejar que un malentendido los separara sería una locura. Mert fue a buscar a Afra a su casa. La encontró sentada en el balcón, mirando al mar. Se acercó a ella en silencio, la abrazó con fuerza y le susurró al oído: «Lo siento. Yo también me equivoqué. Te amo». Afra, con lágrimas en los ojos, respondió: «Yo también te amo. No quiero perderte nunca». ¿Y qué decir de los viajes juntos? ¡Qué envidia sana! Esas escapadas románticas a lugares paradisíacos, esas fotos llenas de amor y felicidad que compartían en las redes sociales. Nos hacían soñar con vivir un romance similar. Recuerdo especialmente el viaje que hicieron a Santorini. Las vistas eran impresionantes y se les veía tan enamorados. Esos atardeceres de ensueño, las cenas a la luz de las velas, los paseos por las calles empedradas. Un verdadero cuento de hadas. Pero Santorini no fue el único destino mágico que visitaron. También estuvieron en la costa amalfitana, en Italia, donde recorrieron pueblos pintorescos, degustaron la deliciosa gastronomía local y se enamoraron aún más de la belleza del paisaje. Otro viaje inolvidable fue a Marrakech, en Marruecos, donde se sumergieron en la cultura exótica, pasearon por los mercados laberínticos y durmieron bajo las estrellas en el desierto del Sáhara. Cada viaje era una nueva aventura, una oportunidad para crear recuerdos inolvidables y fortalecer su relación. Recuerdo especialmente un momento en Marrakech. Estaban paseando por la plaza Gema Elfna cuando un encantador de serpientes se acercó a ellos y les invitó a tomarse una foto con una serpiente. Afra, aterrorizada, se negó rotundamente. Mert, con una sonrisa divertida, la convenció para que lo intentara. Al final, Afra, superando su miedo, se atrevió a sostener la serpiente en sus brazos. Mert, orgulloso de ella, la abrazó con fuerza y le dijo: «Sabía que podías hacerlo». Pero más allá de los viajes y las citas románticas, lo que realmente hace que el romance entre Afra y Mert sea tan especial es la autenticidad de su conexión. Se apoyan mutuamente en sus sueños y aspiraciones, se animan a ser mejores personas y se aceptan tal y como son, con sus virtudes y sus defectos. Esa aceptación incondicional es la base de una relación sólida y duradera. ¿No les parece que se complementan a la perfección? Afra con su espíritu alegre y aventurero y Mert con su sensibilidad y su gran corazón. Son el uno para el otro. Afra, que siempre había soñado con ser escritora, encontró en Mert el apoyo y la motivación que necesitaba para perseguir su sueño. Mert la animaba a escribir todos los días, le daba consejos sobre sus historias y celebraba cada uno de sus logros. Gracias a Mert, Afra logró publicar su primera novela, que se convirtió en un éxito de ventas. Mert, por su parte, siempre había tenido una pasión por la fotografía. Afra lo animaba a explorar su talento, le regalaba cámaras y objetivos y lo acompañaba en sus sesiones fotográficas. Gracias a Afra, Mert logró exponer sus fotografías en una galería de arte y convertirse en un reconocido fotógrafo.
Y ahora, llegamos a los momentos más íntimos y personales de su relación. Esos instantes de complicidad, esas miradas que lo dicen todo, esos abrazos que transmiten calor y seguridad. Esos son los momentos que realmente nos hacen creer en el poder del amor. Recuerdo una foto en particular donde se les veía abrazados bajo un árbol, con los ojos cerrados y una sonrisa en los labios. Se notaba que estaban en su propio mundo, un mundo lleno de amor y felicidad. Esos pequeños detalles son los que hacen que su romance sea tan especial y único. Esos momentos de intimidad no eran solo físicos, sino también emocionales. Se contaban sus miedos, sus sueños, sus frustraciones. Se escuchaban con atención, se daban consejos y se ofrecían consuelo. Compartían sus pensamientos más profundos y sus secretos más oscuros. Encontraron en el otro un refugio seguro, un lugar donde podían ser ellos mismos sin temor a ser juzgados. No podemos olvidarnos de la música. La música ha sido una parte fundamental en la historia de amor de Afra y Mert. ¿Se acuerdan de esa canción que siempre sonaba cuando estaban juntos? Esa canción que se convirtió en su himno personal, en la banda sonora de su romance épico. Cada vez que escuchamos esa canción, nos transportamos a esos momentos mágicos que vivieron juntos. La música tiene ese poder, ¿no creen? De evocar recuerdos y emociones con solo escuchar unos pocos acordes. La canción era una melodía suave y romántica, con una letra que hablaba del amor eterno. La primera vez que la escucharon juntos fue en un pequeño café a la orilla del mar. La canción sonaba de fondo mientras se tomaban de la mano y se miraban a los ojos. Desde entonces, esa canción se convirtió en su canción. La bailaban en sus citas románticas, la escuchaban en sus viajes y la cantaban juntos en la ducha. Y por supuesto, el mar. El mar ha sido testigo de su amor, el escenario perfecto para sus citas románticas y sus momentos más especiales. El sonido de las olas, la brisa marina, el olor a sal. Todo contribuye a crear una atmósfera mágica y romántica. ¿Recuerdan ese atardecer que vieron juntos en la playa? Los colores eran increíbles. El cielo se teñía de naranja, rosa y violeta, creando un espectáculo impresionante. Y Afra y Mert, abrazados, disfrutando de ese momento único e irrepetible. El mar no era solo un escenario, sino también un símbolo de su amor. Representaba la inmensidad, la profundidad y la fuerza de sus sentimientos. A menudo se sentaban juntos en la playa, mirando al horizonte y soñaban con un futuro juntos, un futuro lleno de amor, felicidad y aventuras. La historia de Afra y Mert nos enseña que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por lo que uno siente y que la conexión entre dos personas puede ser algo realmente mágico y especial. Su romance épico junto al mar nos inspira a creer en el poder del destino y en la importancia de encontrar a nuestra alma gemela. Nos demuestra que el amor puede superar cualquier obstáculo y que al final siempre triunfa. Y ahora que hemos recorrido juntos esta hermosa historia de amor, quiero que se tomen un momento para reflexionar sobre su propia vida amorosa. ¿Qué es lo que buscan en una relación? ¿Qué valores son importantes para ustedes? ¿Qué tipo de amor quieren experimentar? La historia de Afra y Mert puede servirles de inspiración para crear su propio romance épico, una historia llena de amor, felicidad y momentos inolvidables. Así que para recapitular un poco, hemos explorado el inicio chispeante de Afra y Mert, sus citas inolvidables, la superación de obstáculos, sus viajes de ensueño, la autenticidad de su conexión, sus momentos íntimos, la música que los une y el mar como telón de fondo perfecto para su romance. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero existe y vale la pena luchar por él. Llegamos al final de este viaje romántico. Espero que hayan disfrutado tanto como yo recordando cada detalle de la historia de Afra y Mert. De verdad espero que este vídeo les haya inspirado a creer en el amor y a buscar su propia felicidad. Quiero agradecerles de todo corazón por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y para este canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Gracias, gracias, gracias. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre el romance de Afra y Mert. ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué les inspira de su historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos.
Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Recuerden, el amor está en todas partes, solo tienen que abrir los ojos y el corazón para encontrarlo. Hasta la próxima, mis románticos empedernidos. Que tengan un día lleno de amor y felicidad. Adiós.